La existencia. Dasein. Lo segundo es que lo en sí, lo simple, lo envuelto, se desarrolla, se desenvuelve. Desenvolverse quiere decir ponerse, entrar a la existencia, existir como algo distinto. Por de pronto, se ha diferenciado en sí y existe solo en esta simplicidad o neutralidad, como el agua que es clara y transparente, y sin embargo contiene tantos elementos físicos y químicos, tantas posibilidades orgánicas en sí. Lo segundo es también que la existencia está en relación con otras cosas, que existe como algo diferente. Es una y la misma cosa, o más bien uno y el mismo contenido, y ya existía en sí envuelta, y ya existe desenvuelta o como algo desarrollado. Es solamente una diferencia de la forma, pero de esta diferencia depende todo. El otro lado digno de notar, además, es que mientras que el germen se desarrolla hacia el germen, entre el punto de partida y el punto final se encuentra el medio. Este es la existencia, este ser otro, la evolución, el desarrollo como tal, el cual se concentra entonces de nuevo en el simple germen. Todo lo que es producido, la planta entera, se encuentra ya envuelto en la fuerza del germen. La forma de la porción singular del todo. Todas estas determinaciones diferentes, las cuales yacen en la formación del germen, dan solamente el desarrollo, la existencia. Esto se ha de afirmar. Del mismo modo, existe oculto en el alma del hombre, en el espíritu humano, todo un mundo de representaciones. Estas representaciones están como envueltas en el yo enteramente simple. Así solamente caracterizo yo al germen. Pero todas estas representaciones se desarrollan hacia afuera y vuelven de nuevo al yo. Esto es el movimiento de la idea, de lo racional. Nuestro esfuerzo para reunir de nuevo esta cantidad de representaciones en esta unidad, en esta idealidad. Esto es nuestra actividad espiritual. Así como lo racional en general se ha de comprender según su determinación fundamental como esto, para duplicar el concepto, para volverlo a su simplicidad y conservarlo en ella. Lo que nosotros llamamos existencia, Dasein, Existenz, que es así un muestrario del concepto del germen del yo. En la naturaleza hay algo puesto de manifiesto. Toda determinación parece existir como separada una de otra, como particular. A la existencia en la conciencia, en el espíritu, llamamos saber, concepto, pensante. El espíritu es también esto, traer a la existencia, es decir, a la conciencia. Como conciencia en general tengo yo un objeto, puesto que yo existo, y aquel está frente a mí. Pero en tanto el yo es el objeto del pensar, es el espíritu, precisamente esto, producirse, salir fuera de sí, saber lo que él es. En eso consiste la gran diferencia, que el hombre sabe lo que él es. Luego, en primer lugar, él es real. Sin esto, la razón, la libertad no son nada. El hombre es esencialmente razón. El hombre, el niño, el culto y el inculto es razón, o más bien la posibilidad para eso, para ser razón, existe en cada uno, es dada a cada uno, y pese a ello la razón no ayuda nada al niño, y pese a ello la razón no ayuda nada al niño, al inculto. Es solo una posibilidad, aunque no una posibilidad vacía, sino una posibilidad real y que se mueve en sí. Solamente el adulto, el formado, sabe por la educación lo que él es. La diferencia es solamente que la razón existe allí solamente como actitud,
en sí, pero aquí existe explícitamente, ha pasado de la forma de posibilidad a la existencia. Así, por ejemplo, decimos que el hombre es racional, y distinguimos muy bien entre el hombre que ha nacido solamente y aquel cuya razón educada está ante nosotros. El niño es también un hombre, pero aún no existe la razón en él, no sabe ni hace nada racional. El niño tiene la aptitud de la razón, pero ella aún no existe para él. Así es esencial hacer, por eso, que aquello que el hombre es en sí llegue a ser por él, y solamente en cuanto este ser por sí tiene por su parte realidad, es en cualquier forma lo que quiere. Esto puede ser expresado también así. Lo que es en sí tiene que convertirse en objeto para el hombre, llegar a la conciencia. Así llega a ser para él y para sí mismo. De este modo el hombre se duplica. Una vez él es razón, es pensar, pero en sí. Otra él piensa. Él convierte a este ser, su en sí, en objeto del pensar. Así es el pensar mismo objeto, luego objeto de sí mismo. Entonces, el hombre es por sí. La racionalidad produce lo racional, el pensar produce los pensamientos. Lo que el ser en sí es, se manifiesta en el ser por sí. Si ahora reflexionamos sobre ello, es el hombre que era en sí racional y convierte esto en objeto, sin haber ido más allá, como era al principio. Lo que el hombre trate ante sí es él en sí. Lo en sí se conserva, permanece lo mismo. No da por resultado ningún contenido nuevo. Esto parece ser una duplicación inútil. Sin embargo, es la diferencia que yace en estas determinaciones. Esto parece ser una duplicación inútil. Sin embargo, es la diferencia que yace en estas determinaciones enteramente monstruosas. Es que estoy sintiéndome fatal en este momento. Sí, porque estoy a punto de menstruar y es tal la tensión. Todo conocer, aprender, visión, ciencia, incluso toda actividad no tiene ningún otro interés que aquello que es en sí, en lo interior. Manifestarse desde sí, producirse, transformarse, objetivamente, como explicación, puede remitirse también a las cosas naturales. En esta diferencia se descubre toda diferencia en la historia del mundo. Los hombres son todos racionales. Lo formal de esta racionalidad es que el hombre sea libre. Esta es su naturaleza. Esto pertenece a la esencia del hombre. Y no obstante, ha existido en muchos pueblos esclavitud. Y en algunos aún existe. Y los pueblos están contentos. Los orientales, por ejemplo, son hombres y como tales libres en sí. Pero a pesar de eso no son libres porque no tienen conciencia de la libertad, sino que les ha agradado todo despotismo de la religión y de las relaciones políticas. La diferencia total entre los pueblos orientales y los pueblos donde no domina el régimen de esclavitud es que estos saben que son libres por sí. Los orientales son también en sí, pero no existen como libres. Esto constituye el enorme cambio de estado ocurrido en la historia universal. Si el hombre es solamente en sí libre, o si él sabe que es su noción, su determinación, su naturaleza existir como individuo libre. El europeo sabe de sí, es objeto de sí mismo. La determinación que él conoce es la libertad, se conoce a sí mismo como libre. El hombre tiene a la libertad como su sustancia. Si los hombres hablan mal del conocer, es que no saben lo que hacen. Conocerse, convertirse a sí mismo en objeto del conocer propio. Esto lo hacen relativamente pocos. Pero el hombre es libre solamente si él sabe que lo es. Se puede también en general hablar mal del saber, como se quiera, empero solamente este saber libera al hombre. El conocerse es en el espíritu de la existencia. El conocerse es en el espíritu de la existencia. El conocerse es en el espíritu la existencia. Me encanta.
El conocerse es en el espíritu la existencia. Por lo tanto, esto es lo segundo. Esta es solo la diferencia de la existencia. Existence, la diferencia de lo separable. El yo es libre en sí, pero también por sí mismo es libre. Y yo soy libre solamente en tanto que existo como libre. Fin de la página 54 de esta introducción a la historia de la filosofía de Hegel.